Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Treneando por Miranda de Ebro. Cuarta parte. Una parte especial, anexo fotográfico. Nos vamos al año 2007 a una jornada de trenes fotográfica. ¡Vamos, que nos vamos! Nos vamos a julio de 2007. Aquella jornada empezó con un electrotren de la serie 448. Estos electrotrenes iban desde Madrid a Bilbao y a Irún y Hendaya, entre otros destinos. Ya en aquella época, muchos trenes de la serie 448 habían recibido los colores, entre comillas, Pantone, los colores de Renfe, operadora. Había todavía otros que llevaban el color azul y blanco de Grandes Líneas. A estos trenes ya les quedaba poco para realizar servicios de larga distancia, ya que muchos serían transformados para hacer servicios regionales y de media distancia, sobre todo en la zona de Cataluña. Este tren realizó un cruce con una unidad de la serie 470 de Renfe. Este primer bloque de fotografías va a tratar sobre las circulaciones que hubo aquel día de verano, el Miranda de Ebro. Luego podremos ver un bloque con sorpresas, bastante llamativo. En el depósito de Miranda de Ebro se podía ver mucho material, muy interesante. No solamente que estaba en funcionamiento, también material que estaba apartado o que estaba siendo retirado del servicio. Una especie de museo al aire libre. Y después de partir la unidad de la serie 448, la unidad 470 salió de la estación de Miranda de Ebro. En esa época, las unidades 470 realizaban los servicios desde Vitoria, San Sebastián y otros destinos que iban hacia Madrid, Príncipe Pío. Les quedaba poco tiempo para ser sustituidas por las unidades de la serie 449. Estas unidades 470, hoy en día algunas están en mal estado de conservación, pero tienen un excelente interiorismo, muy espacioso y cómodo para el viajero. Y damos un salto al material convencional, que había mucho en aquella época. Tren Salamanca-Hendaya. Aquí había sido segregado el coche con destino a Bilbao y se le sustituyó la locomotora 333 por una 269. Eran muy habituales los cambios de tracción, el Miranda de Ebro. Y los coches de viajeros habituales para este servicio eran los coches de la serie 9000 de Grandes Líneas. Aunque ya pertenecían a Renfe Operadora Larga Distancia, conservaban la decoración de la antigua unidad de negocio.
Y primer tren mercante de la jornada. Un fantástico tren encabezado por una locomotora de la serie 251, traccionando una larga composición de vagones ealos de bordes máximos. Estas locomotoras, aunque tenían base en Asturias, se las solía ver bastante por Miranda de Ebro, ya que se aprovechaban los movimientos de estas locomotoras para hacer algún que otro servicio por esta zona de España. Como el material en aquella época, año 2007, estaba siendo pantonizado, entre comillas, que era lo que los aficionados decían en aquella época, o lo que es lo mismo, se estaba haciendo el cambio de imagen en el material motor. Esta locomotora ya no llevaba la mítica galleta de Renfe, porque poco después se le pegaría un vinilo como esta locomotora de la serie 269. Renfe optó por pintar con los colores de Renfe Operadora a muchas locomotoras, pero a otras decidió mantenerle los colores taxi, añadiendo el nuevo logo y la franja violeta de la nueva Renfe, desde el año 2005. Esta peculiar decoración de transición se pudo ver sobre todo en el material de los depósitos de León y de Asturias. Fantástico tren Teco, tren expreso de contenedores, cuando todavía existía la denominación que le daba Renfe a los trenes de contenedores. Un tren que me imagino que el origen sería de Bilbao. Interesante composición, formada por una locomotora de la serie 269 en decoración grandes líneas, en perfecto estado. Además podemos ver un operario cómo está limpiando el frontal de la locomotora, y con unos coches de viajeros con la entonces nueva decoración de Renfe Operadora larga distancia. Este tren, su destino, creo que era Bilbao y Hendaya también, y el origen no sé si era La Coruña, Vigo o Gijón. Han pasado muchos años y no tomé nota del destino de este tren, pero seguramente muchos miembros de esta comunidad trenera tendrán más información de este tren. Las locomotoras de la serie 269 eran las habituales que circulaban entre Miranda de Ebro, Bilbao y Hendaya. Aquí podemos ver el tren Bilbao-Salamanca, que llegaba en esa época con una locomotora eléctrica y luego era sustituida por una locomotora diésel, y este coche se acoplaba normalmente a dos coches más que venían de la zona de Irún. En esa época todavía había mucho trabajo de maniobras, de acoples y desacoples de trenes de tipo diurno y estrella. En la anterior foto pudimos ver una unidad de la serie 470 de Renfe con la decoración de Renfe Operadora Regionales. Se denominaba así porque todavía no era media distancia. Aquí podemos ver otra 470, pero con la decoración de antes de Renfe Operadora, la decoración de Regionales, que se le había quitado los logos antiguos, se le había parcheado un poco bastante la caja, y además era una circulación que iba con viajeros, pero ya se estaba preparando para un cambio de decoración. La inmensa mayoría de los servicios regionales y de media distancia se realizaban con unidades de la serie 470. Y nuevo tren mercante, y con una rara avis.
locomotora de la serie 289.1, una locomotora doble tándem. Esta locomotora viene de la transformación de dos locomotoras antiguas de la serie 289 que se juntaron y se les puso en la unión una especie de fuelle de intercomunicación. Estas locomotoras eran difíciles de ver y de hecho hoy en día creo que no circula ninguna y han sido puestas en venta y en alquiler para los operadores privados. Esperemos poder ver de nuevo a las tándem en circulación. Grafiteros a prisión. Que paguen, que limpien y por una seguridad de verdad. También había grafetes. Tren Talgo, si no me equivoco, Gijón, Barcelona. Luego esta rama se acoplaba a otro Talgo 3 que venía de Salamanca, el famoso Miguel de Unamuno. Y era aquí, no sé si era aquí o era en otro lugar, en Castejón, creo que era Castejón de Ebro, donde se realizaba el acople de ambas composiciones. A la vez tenían otro acople con una unidad que venía, no sé si era de Bilbao o de Hendaya. Bueno, los más sabios de la comunidad podrán darnos más detalles. Uno de los últimos trenes Talgo 3 en funcionar, ya les quedaba muy poquito tiempo para que fueran sustituidos por material Talgo pendular. Y para finalizar este bloque, otro tren diurno. Tampoco me acuerdo el origen y el destino, pero en aquella época había un montón de trenes de tipo diurno con material convencional que llegaban aquí a Miranda de Ebro y se agregaban y se desagregaban coches de viajeros y se acoplaban y se desacoplaban locomotoras y había cambios de tracción. Había un montón de material convencional funcionando en aquel año 2007. Trenes que venían de Salamanca, de Gijón, de La Coruña, de Vigo, que aquí en Miranda bien iban o al País Vasco, Bilbao y Hendaya o a la zona de Barcelona. Había mucho movimiento. Y se me olvidaba, antes de finalizar el bloque, mencionar que circulaban en aquella época en Miranda de Ebro las unidades 432 de Renfe, los famosos obispos, que después de décadas de realizar servicios de larga distancia, pasaron durante un tiempo a realizar servicios de regionales y de media distancia. Aquí podemos ver una de las últimas unidades que circularon por los ferrocarriles españoles y además con muy buen aspecto. Quedaban en 2007 muy pocas unidades de esta mítica serie 432. Y ahora sí, ahora damos un salto para ver el material curioso que había en aquella época en Miranda de Ebro. Aquí vemos una locomotora, Yeye, serie 308, que en esa época estaba realizando servicios con Texa, una compañía constructora que hacía obras en vía. Todavía se la podía ver en muy buen aspecto. Como podremos ver en las fotos siguientes, había mucho y muy variado material en el depósito de Miranda de Ebro. Prácticamente un museo al aire libre y en funcionamiento muchas veces. Y de una 308 de una compañía privada nos vamos a otra 308, pero de Renfe. Todavía podía verse alguna unidad como esta
de la unidad de negocio de cargas Renfe. Aunque esa unidad de negocio ya no existía, ya formaba parte de Renfe Operadora. Esta locomotora solía utilizarse para maniobras y como máquina de herramienta. De hecho, este color que tuvo Renfe desde los años 90, gris y rojo, servía para identificar a las locomotoras que eran de maniobras, pero que también podían realizar algún servicio de línea, sobre todo para trenes lanzadera y trenes que iban a ramales industriales y a apartaderos por el estilo. Las míticas locomotoras Yeye, locomotoras fabricadas en los años 60, de ahí el apodo. Y siguiendo el esquema de pintura, aquí tenemos otra rara avis, un tractor de la serie 303 de Renfe, en color gris y rojo, aunque esta unidad nunca tuvo ni logotipo, ni tampoco número, ni nada por el estilo. De hecho, creo que esta locomotora estuvo apartada. No estaba funcionando en esa época. Desde el año 2005, cuando la antigua Renfe se dividió en Renfe Operadora y en Adif como gestor de infraestructuras, buena parte de los tractores de maniobras pasaron a Adif y solo unos pocos quedaron en manos de Renfe Operadora. Esto fue así porque, lógicamente, los tractores de maniobras funcionaban en las estaciones de clasificación de Adif. Continuamos con esta decoración gris y roja y aquí podemos ver una curiosidad. Un tractor de la serie 311 que ya tenía el logotipo de Adif cerca de la puerta, pero también conservaba en la galleta, en uno de los laterales, la galleta, el logo de Renfe. Galleta Forever. También conservaba ese logotipo en uno de los laterales de la locomotora. Las 311 en esa época ya eran las locomotoras de maniobras más habituales en esta estación. Era una estación que tenía más movimiento de vagones que hoy en día. Y no solo de vagones, también de coches de viajeros, ya que había bastantes maniobras con estos. Precisamente, hablando de maniobras, una maniobra típica era la formada por una locomotora 333, en este caso con los colores de Grandes Líneas, y el furgón manso de Talgo. Aquí vemos cómo esta pareja estaba esperando al tren Miguel de Unamuno, procedente de Castejón de Ebro. El origen era Barcelona, pero en Castejón se hacía, si no me equivoco, el desacople. Bueno, ya ni me acuerdo. No sé si era exactamente Castejón o era aquí en Miranda. Pero lo cierto es que aquí se hacía el cambio de tracción. Se pasaba de tracción eléctrica a tracción diésel con este furgón generador. Viendo el golpe que tiene este furgón, posiblemente fue el que poco tiempo antes, unos años antes, tuvo un accidente bastante severo en la zona de Pancorbo, donde afortunadamente no hubo víctimas. Y entramos en uno de los talleres de Miranda de Ebro. Era habitual el mantenimiento de las locomotoras de la serie 269, también de las unidades de la serie 470, de las 432 y de un sinfín de material motor y material remolcado. Hoy en día la actividad del depósito es bastante inferior a la que había en aquella época. El depósito de Miranda, ya no digamos en la transición de la época del vapor al diésel y a la tracción eléctrica, siempre fue el más diverso de España, donde se podían ver todo tipo de tracciones y todo tipo de material motor y rodante. Si bien es cierto que muchas locomotoras japonesas
de las series 269, 279 y 289, muchas estaban en mal estado, aquí podemos admirar a una 269 de la subserie 900, una subserie que fue remodelada y modernizada para remolcar trenes de mercancías. De hecho, debajo de la ventanilla podemos ver el antiguo logotipo de Renfe Mercancías, que sustituyó al de Renfe Cargas y Renfe Transporte combinado. Cabe recordar que Renfe tuvo dos unidades de mercancías separadas. Una era Renfe Cargas y otra era Transporte combinado. Y la Renfe Mercancías de este logotipo que vemos fue la fusión de aquellas dos unidades de negocio. Hablando de los cambios de imagen de Renfe, vamos a ver si ya viene el próximo y podemos echar de nuestras vías ese material blanco tan feo. Seguimos. Aquí tenemos otra de las japonesas, una 279 que estaba en bastante buen estado y todavía estaba en funcionamiento. Ya eran muy pocas las locomotoras de la serie 279 y 289, que eran prácticamente iguales, eran pocas, pero todavía se las podía ver remolcando pesados trenes de mercancías. Las series 279 y 289 eran bitensión. Podían circular por líneas antiguas de 1500 voltios y de 3000 voltios. Al desaparecer los 1500, obviamente, la funcionalidad de estas locomotoras bitensión pues desapareció. En aquel año 2007, muchas líneas, como la Medina-Salamanca y los tramos de Galicia, que iban sobre todo a La Coruña, estaban sin electrificar. Por lo tanto, era muy habitual ver las locomotoras de la serie 333 de Renfe para trenes de viajeros. Aquí vemos una de ellas que estaba esperando los trenes de Bilbao y Hendaya, que aquí cambiaban de tracción para ir a Salamanca. Tampoco debemos de olvidarnos de la mítica línea directa Madrid-Burgos por Aranda de Duero, que al ser sin electrificar, era habitual ver a las 333 remolcando trenes de mercancías, a la vez que había trenes Talgo de viajeros con locomotoras de la serie 352 o 353. Continuamos con material diésel. En Miranda era muy habitual ver piezas de museo. Aquí vemos una locomotora de la serie 321 de Renfe, antigua serie 2100, que creo que continúa allí todavía, porque las últimas veces que he estado en Miranda de Ebro no me fijé en la matriculación, pero creo que es la misma locomotora que se puede ver hoy en día oxidándose el Miranda. Pues esta es una de ellas, pero llegó a haber más locomotoras de esta serie 321. Algunas de ellas se pasaron revisión R y se les puso una nueva decoración para hacer trenes de mantenimiento de infraestructura, primero de Renfe y luego de Adif. Y ese día había otras dos locomotoras de la serie 321, apartadas y también ya con signos de mal estado, con signos de envejecimiento. Si no me equivoco, ya en Adif actualmente no queda ninguna 321 en funcionamiento, ya que fueron retiradas para todo tipo de servicio, incluso para remolcar pequeños vagones de mantenimiento de infraestructura. Solo nos queda Alsa para conservar este tipo de material, que a pesar de las críticas que está recibiendo Alsa, creo que Alsa está haciendo lo que tiene que hacer,
apostar por los trenes turísticos y conservar el patrimonio ferroviario. Y última foto. Las 2100, no todas, se quedaron oxidándose al sol y a la lluvia. Aquí tenemos una de mantenimiento de infraestructura de Renfe, que era ya de Adif en esa época, en perfecto estado de conservación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentar, compartir. Y hasta el próximo video.